comunidad Yovel. Shalom. Somos la familia Vargas Estrada. Bienvenidos a este espacio de Parashá en Casa. Somos comunitarios virtuales de Yovel hace unos 6 años más o menos. Mis 2 hijos y mi esposo y yo. Nos ha correspondido presentarles la Parashá número 49, que es la Parashá Ki Tetzé. Pero quería tener una pequeña introducción acerca del mes de Elul. Hoy es el 9 de Elul, 5 de septiembre, y nos encontramos en un tiempo bastante importante antes de llegar al mes de Tishri, al mes de comenzar las fiestas de otoño, a comenzar Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Es un momento, estamos en los 40 días de arrepentimiento. Son momentos importantes donde vemos que nuestro precioso Padre inclina su oído para escuchar. Ese tiempo de venir ante Él de rodillas con un corazón humilde en arrepentimiento. Es un tiempo donde el Señor muestra su misericordia y el judaísmo habla que es como el rey que sale a los campos y se le permite, y permite Él que nos acerquemos a Él de manera más amigable, por decirlo así, más íntima. Y Él muestra su rostro sonriente ante nosotros. Quería darles esta pequeña introducción porque la parashá que nos ha correspondido es la parashá que tiene más mandamientos. Tiene 74 mandamientos de los 613 que tiene la Torá, de los cuales 27 son llamados positivos, como que se debe hacer una acción para cumplirlos, y otros 47 son prohibitivos, cosas que no debemos hacer. Entonces, en este tiempo es un tiempo de reflexionar qué hemos hecho desde el año pasado. ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos estancado o hemos retrocedido? Es un tiempo de reflexión para que lo tengamos en cuenta. En la parashá Ki Tetzé quiere decir cuando salgas. ¿Cuando salgas a qué? Cuando salgas a la guerra. La parashá Ki Tetzé va desde Deuteronomio 21:10 al 25:19. Esta parashá, al tener tantos temas, pues no nos da el tiempo que tenemos aquí en este espacio para hablar de todos, pero vamos a tocar algunos temas en especial y mi esposo va a enumerar pues de qué se trata la parashá. Correcto, pues como estaba diciendo Moni, tenemos el tiempo limitado, es una parashá con bastantes información, bastantes reglas, bastantes leyes. Entonces vamos a hacer una enumeración, digamos, sumaria de ellos y vamos a tocar algunos temas que pues a nosotros nos parecieron interesantes. Entonces, la parashá número 49 empieza con leyes para las cautivas de guerra. Derechos de herencia por primogenitura, habla acerca del hijo rebelde, cómo manejar un hijo rebelde, habla del entierro y dignidad de los muertos, en este particular caso, aquellos que han sido muertos por siendo colgados en un madero, reglas para retornar bienes o objetos perdidos y reglas sobre la ropa a usar, también en este caso pues hace una distinción entre la ropa o sea, que los hombres no vistan ropa de mujer ni las mujeres ropa de hombre. Es el deber de construir una cerca en el techo de nuestra casa de manera que se proteja, que haya seguridad y que no vayan a haber accidentes, que no vaya a derramarse sangre inocente en nuestra casa. Hay diferentes reglas acerca de no mezclar, habla de no mezclar semillas, de que no haya polinización cruzada, habla de que no haya mezcla entre los animales, habla de que no haya mezclas cuando vistamos entre ciertas fibras de tela y también invita de alguna manera o nos manda a hacernos flecos en nuestras vestiduras. Aquí estamos hablando de los tzitzit. Se hace un recuento de las leyes y penalidades por adulterio, violación o seducción de mujeres no casadas, los procedimientos a seguir
para los maridos que acusan falsa o verdaderamente a sus mujeres de infidelidad. Se delinea quiénes no se pueden casar con o pertenecer al pueblo o a la nación de Israel, a la congregación. Habla también de las leyes que gobiernan la pureza del campamento militar cuando están en la guerra. Y en otro grupo se delinean leyes de tipo humanitario, o sea, leyes que hablan de la convivencia, leyes que hablan de compasión de unos a otros. Entre ellas, por ejemplo, nos dice de no entregar un esclavo a su amo cuando este se ha escapado de él por maltrato. Dice que no debe haber prostitución ni homosexualismo en la congregación de Israel. Otras también habla del deber de pagar a tiempo el salario a los empleados, de el manejo apropiado de las deudas y los intereses entre hermanos y con los extranjeros, el deber de cumplir lo que se promete, todo aquello que sale de nuestra boca, que es de alguna manera como un contrato, debe cumplirse, ¿cierto? Habla sobre leyes, sobre el divorcio y el matrimonio, y de aquí derivan también las leyes sobre los recién casados cuando salen a la guerra, leyes sobre los préstamos, leyes sobre el secuestro, leyes sobre los más, para el trato de los más desfavorecidos, como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, leyes sobre los tribunales de justicia y los castigos con azotes y los procedimientos también en el caso de que un hombre muera sin descendencia, cómo debe hacer la mujer para crear o conseguir descendencia o perpetuar el nombre de esta persona en el pueblo. Por último, al final de la porción encontramos que se habla de tener pesas y medidas justas, de no hacer injusticia, y la orden, el deber, la obligación de recordar lo que hizo Amalek en el camino cuando salía el pueblo de Egipto. Se nos manda a borrar la memoria de Amalek de nuestras vidas, en este caso a combatir a Amalek en nuestro día a día. Bueno, dentro de los temas que queremos profundizar un poco, tenemos, pues yo escogí el primero, que es cuando cuando el soldado sale a la guerra y toma una mujer cautiva. El Señor manda un mandamiento, bueno, tanto para el soldado como para la mujer, y es para el soldado, cuando la lleva cautiva, debe estar la mujer un mes en duelo. Ella debe raparse la cabeza, debe dejarse crecer las uñas, debe quitarse sus vestiduras, las que llamaban tanto la atención, todos sus atavíos, todos sus ¿cómo se llama? Sus ornamentos. ¿Y por qué se hace esto? El Señor pensó también en la dignidad de esta mujer, de estas mujeres que eran tomadas de un pueblo, llevadas a Israel o a ese campamento, a otra cultura diferente, con otras costumbres, sin sus padres, sin lo que conocían, y les permite tener ese tiempo de duelo, también esperando que este hombre se desencante, podría decirse, sea un poco desalentado por este afán de casarse o de tomarla por mujer. Al verla a ella sin maquillaje, sin arreglos, sin pelo, seguramente este hombre lo pensaría. Y el Señor también tuvo en cuenta que después de pasar este mes, si él definitivamente estaba enamorado de ella, iba a tomarla por esposa y darle una vida digna. Pero si no, le dice como mandamiento al soldado, debes soltarla y no la puedes vender ni tomar por esclava. Entonces el Señor siempre pensó en ambos. A este soldado como un hombre que es con pasiones, con hormonas, con cosas que le pasan por su cabeza, y a esta mujer dignificándola y teniéndola y cuidándola para tener al final o dejarla libre
o convertirla en esposa. Otro tema que quise profundizar un poquito es el segundo que se habla aquí, que es el derecho a la primogenitura. Dice que el hombre que tiene dos mujeres, aunque el Señor ha mandado en sus mandamientos que sea fiel y que sea una sola mujer, pero si pasa a tener dos mujeres, una amada y una rechazada, y la rechazada tiene un hijo mayor, un primogénito, dice que se le debe dar el doble de la posesión, el doble de la herencia. ¿Por qué? Dice en este versículo, más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará el doble de las posesiones que le correspondan. ¿Pero por qué el doble? El Señor dice ahí, porque ese hijo es el primer fruto de su vigor. Por eso el Señor tiene en cuenta de eso y le pertenece el derecho a la primogenitura. El Señor tiene en cuenta que no importa que sea el hijo de la rechazada, lo tiene en cuenta y lo cuida también, dándole su derecho a la doble porción. El otro tema que quería yo tocar un poco es el hijo rebelde. En esta porción de la parashá, en estos versículos de esta parashá, esta parte suena bastante fuerte, un poco hasta violenta, cuando el Señor dice que a este hijo rebelde y contumaz se debe llevar a los ancianos y apedrearlo hasta la muerte. En la historia de Israel nunca se encontró ningún escrito que esto hubiese sucedido. Pienso yo que el fin de haber dado este mandamiento era haber cuidado también que ningún hijo llegue a este punto de rebeldía, si fuera por temor, pero estaba cuidándolo, y a sus padres también llamándolos a que tengan en cuenta la corrección. Y aquí quiero leer este versículo de Proverbios 13:24, que dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, aquí lo tenemos, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. El Señor piensa en todo, el Señor piensa en todo y por amor corregimos a nuestros hijos para que tengan una vida de bien. Y bueno, y el último versículo que voy a tocar es este que es muy mesiánico y que tiene que ver con nuestro precioso Salvador Yeshua, y es la sepultura que se debe dar dignamente al que es muerto en el madero y que se debe dar antes del atardecer. Aquí tenemos en este versículo, en Deuteronomio 21, 22, 23, que dice, si alguien por ser culpable de un delito es condenado a la horca, el 23, no dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo maldición. Aquí yo quiero profundizar un poco porque Yeshua está representado acá y lo que pasó en el momento de su sepultura. Pero al principio dice que una muerte digna de un crimen. ¿Qué crimen o qué pecado paga Yeshua para que fuera colgado en el madero? Aquí nos vamos a Romanos 6:23, que dice que porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero ¿qué pecado
fue el que cometió Yeshua para que tuviera que pagar. En 1 Juan 3:4 dice que la transgresión de la ley, de la Torá, se paga con muerte. Yeshua pagó con muerte nuestra transgresión, la transgresión a la Torá, esa separación que hicimos desde Adán, ¿cierto? Y así como entró ese pecado por Adán, Yeshua nos redimió, Yeshua nos salvó, Yeshua pagó por este pecado. Y tenemos aquí la concordancia con este versículo acerca de la sepultura, y es Lucas 23:54. Está hablando aquí cuando José de Arimatea dice que es un hombre justo y bueno, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos, era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el Shabbat, para el día de reposo, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Yeshua desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Aquí está hablando del día de reposo antes de Pesaj, en la noche de Pesaj. Yeshua fue muerto y en el madero, y José de Arimatea cumplió con este mandamiento de bajarlo del madero y darle sepultura digna antes de que comenzara la noche, antes de que comenzara ese día de reposo, antes de que comenzara ese Pesaj. Por lo tanto, pues gracias, hermoso Yeshua, por habernos salvado de esta transgresión que hemos cometido. Amén. Amén. Bueno, yo no suelo ser tan profundo como Moni, pero bueno, hay pasajes, hay unos pasajes que a mí me tocaron básicamente porque son cosas de la realidad cotidiana de nosotros que yo quisiera tocar. El primero está en Deuteronomio 24, del 14 al 15. Y si lo podemos poner el pasaje. No te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. 15. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta de sol porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Entonces, este es un tema que también fue tratado en la parashá número 30, Kedoshim, donde se habla pues también eso, de no retener el salario del empleado. Aquellas personas que tenemos gente a nuestro cargo y que tenemos que pagar salarios, pues sabemos que esa gente debe recibir su dinero a tiempo. No se puede salir con excusas a la hora de pagar el salario. Otro pasaje que me pareció interesante está en Deuteronomio 23, 24 a 25, donde dice, si entras a la viña de tu prójimo podrás comer todas las uvas que quieras, pero no podrás llevar nada en tu cesto. Y dice después, si entras al trigal de tu prójimo o a la miel, decía en la otra versión, a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con la mano, pero no cortar el trigo con la hoz. Leyendo un poco acerca de esta parashá, encontré que pues una de las enseñanzas que deja este pasaje en particular es lo importante que es dar
un tiempo de descanso y de alimentación durante la jornada de trabajo de nuestros empleados. Cómo es desde la palabra se está delineando pues cosas que para nosotros podrían resultar vanas, pero cómo el Señor delinea desde la palabra, desde la Torá, esta clase de reglas para proteger a los trabajadores. Hay otro pasaje que es Deuteronomio 25:4, ¿sí? Que dice que no le pongas bozal al buey mientras está trillando. Este pasaje habla acerca, si había un pasaje donde estaba mirando acerca de esto, que es en Primera de Corintios 9:9, donde Pablo le habla a los corintios y les está diciendo que, pues, claramente el Señor cuida a los bueyes, cuida a los animales, pero también se refiere a que el jornalero, cuando trabaja, la persona que trabaja, espera que su trabajo dé fruto y que pueda comer del fruto de su trabajo. Otro pasaje que encontré que me pareció interesante está en Deuteronomio 25, del 13 al 16, ¿cierto? No tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Elohim, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Eso también lo habíamos visto en la Parashá 30, en la Parashá Kedoshim. Pesas justas, medidas justas. Cuando uno da un servicio, debe proveer este servicio en la medida de lo posible, pues con un precio justo, ¿cierto? Y a veces, lo digo porque a mí me ha pasado, a veces se da la tentación, digamos, de si se cuenta con una persona que no sé, aparentemente es muy pudiente, entonces se empieza a hacer la tendencia a tratar de pronto de cobrarle más, porque se ve que puede pagar más. Esto no está bien visto, esto no está bien a los ojos del Señor y no se debe hacer. Otro pasaje que me pareció bastante interesante que estuviera delineado, digamos, en esta parashá, se encuentra en Deuteronomio 24:7 y dice: si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata como esclavo o lo vende, el secuestrador morirá. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. O sea, claramente en este pasaje habla de algo que sucede en nuestros días, un secuestro, tráfico humano. Entonces también es interesante ver cómo desde la parashá, desde la Torá, estas cosas también están cubiertas. Por último, otro pasaje que está en Deuteronomio 24:8, 9, cuando se trata de una infección de la piel, ten mucho cuidado de seguir las instrucciones de los sacerdotes levitas. Sigue al pie de la letra todo lo que te he mandado. Recuerda que lo que Adonai tu Elohim hizo con Miriam mientras andaban peregrinando después de que el pueblo salió de Egipto. Entonces aquí básicamente el Señor nos está previniendo acerca de la shonjara, de la lengua maligna, de hablar chismes contra otros. Es importante cuidar nuestra lengua. Estos temas también son temas que se habían visto en dos parashas anteriores. Y por último, el cierre de la parashá, que está en Deuteronomio 25, 17 al 19. 25, 17 al 19, donde el Señor nos exhorta, nos llama a borrar la memoria de Amalek. Dice: recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando Adonai tu Elohim te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia,
borrarás para siempre el recuerdo de Amalek, de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Entonces, aquí hay un doble mandamiento. No olvidar lo que hizo Amalek y borrar el recuerdo de Amalek de la tierra. Entonces, hay un pasaje en Primera de Samuel 15, del 2 al 9, donde el profeta Samuel le dice al rey, a Saúl, vaya y haga guerra contra Amalek y elimínelos a todos. Y claramente Saúl desobedece, deja vivos los animales, deja vivo al rey Agag, y por esta razón, por no obedecer, por no seguir al pie de la letra lo que el padre había dicho, Saúl es quitado como rey. Eso es lo que encontramos nosotros, que nos pareció interesante con respecto a la parashá. Esperamos que pues esto que hayamos encontrado haya sido suficiente, y queremos hacer una oración para cerrar este tiempo. Bendito Padre Eterno, te damos gracias, Señor, por poder estar hoy aquí delante de la congregación, delante de la comunidad Joel como pareja. Bendice, Señor, este tiempo y permite, Padre Eterno, que aquello que hemos dicho esté de acuerdo, Señor, con tus enseñanzas, con tu palabra, con tu Torah. Bendito Padre Eterno, que esto que hemos hablado, Señor, sirva, Señor, para dar fruto, y esperamos que fruto en abundancia. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.